organismo internacional u organización intergubernamental es aquel cuyos miembros son estados soberanos u otras organizaciones intergubernamentales. También puede usarse el término organización internacional, sin embargo, esta última denominación podría interpretarse como abarcando genéricamente cualquier organización con integrantes, objetivos o presencia internacional, mientras que lo que se designa como organismo internacional siempre es de naturaleza pública. Una organización intergubernamental está sujeta al derecho público internacional, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, formada por acuerdos de distintos estados para tratar aspectos que les son comunes. ¿Cómo evalúan brevemente justamente la participación de Venezuela en los organismos intergubernamentales? Mira, yo creo que se ha debilitado. Se ha debilitado porque hay organismos intergubernamentales. Yo tengo observaciones al micro. Adelante. Porque creo que los tiempos han cambiado y el micro no evidenció esos cambios. Ese es ¿Qué ha cambiado allí? Tenemos nuevos actores. Tenemos organizaciones no gubernamentales que cada día quieren estar en esos escenarios y que lo han ido logrando progresivamente. Ya tienen derecho a voz en las Naciones Unidas. Tenemos grupos sociales, hay la conformación de una sociedad civil mundial que los estados le temen al control, le temen a la rendición de cuentas, le temen a la transparencia. Esos son los cambios que se están dando. Por eso está difícil hablar de organización internacional literal y rígidamente, porque no es solo naciones. Hay cada día nuevos actores, los individuos intervienen cada vez más. En el caso venezolano, decíamos, el hecho de que el tema ideológico esté pesando tanto le ha hecho perder oportunidades. ¿Cómo cuáles? En el caso comercial es muy significativo. Prácticamente, bueno, ahí también influye, como ya se señalaba, que si no tienes capacidad productiva, pues de qué exportaciones estás hablando. Pero, por ejemplo, en el caso de la OMC, que está en una ronda de negociaciones y que es donde se establecen las reglas de juego a escala mundial, la participación debe ser muy activa, porque ahí hay que prevenir espacios de equidad, trabajar más en los temas de competencia comercial, trabajar más en temas nuevos que están allí debatiéndose, como el tema ecológico o como el tema laboral. Eso se ha ido desplazando porque el tema ideológico es el central. Lo vemos en el caso del Mercosur. El Mercosur tiene una agenda enorme que está muy limitada y en algunos casos incluso abandonada, porque el epicentro ha sido el discurso político, el discurso ideológico. Ya el nuevo gobierno, el segundo gobierno Tabaré Vázquez en Uruguay, lo está diciendo. El canciller dijo, hay que sincerar la integración en América Latina. Eso significa que tenemos que bajar los niveles del discurso ideológico para ponernos a trabajar más en serio en temas técnicos ya existentes y en temas nuevos. Ahora, ¿no se reconoce, digamos, el desempeño que ha tenido Venezuela justamente en esa materia de la integración de América Latina y el Caribe? Sí, yo creo que Venezuela, bueno, ahí está la CELAC, ¿no? La CELAC fue una iniciativa venezolana, la Comunidad Andina fue una iniciativa de una u otra manera venezolana también, ¿no? Yo creo que Venezuela históricamente ha tenido, y sí ha tenido un rol de buscar la integración latinoamericana. El tema es, bueno, y vimos ahorita una visita de unos cancilleres de la UNASUR. El tema es cómo utilizas esos foros realmente para los intereses de Estado, más allá de los intereses particulares de un gobierno. Es decir, yo veo con beneplácito que estén los cancilleres de la UNASUR aquí en Venezuela, bueno, tal vez observando, analizando la situación que está viviendo el país, pero yo me pregunto, ¿y por qué no utilizamos este foro para el tema de Guyana, tal vez, ¿no? ¿Por qué no utilizamos ese foro para pedir un apoyo desde la UNASUR para que entonces se respeten los protocolos, los acuerdos que tenemos con, bueno, que rige el acuerdo, que están pactados internacionalmente sobre el tema con Guyana? Guyana va a empezar a explotar ahorita, ¿no? El petróleo. Nos peleamos con los Estados Unidos, pero Cuba está negociando ya con los Estados Unidos. Hay personas que tienen justamente algunas inquietudes respecto a esos temas en particular. Vamos a leer parte de la participación que nos llega hasta ahora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Vladimir Maldonado nos dice por acá, relaciones BZLA, relaciones Venezuela, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. No podemos aceptar que ningún imperio trate de someternos. No somos colonia de nadie, dice él. Por acá, Luis Enrique
Enrique Arias dice, pregunta porfa, por el inicio de la explotación de Exxon en la zona reclamada por Venezuela en Guyana, en tierra como en mar. Gracias. Brevemente, ¿qué es lo que ocurre allí? Vamos a leer otra participación por acá. Se ha debido afianzar relaciones con países que nos nutran en lo social, tecnológico, económico, como Chile, Uruguay, Dinamarca, nos dice Eduardo Verte. Nos dice también por acá Fabio da Silva. ¿Cómo sería la posición de Venezuela con los Estados Unidos, dado el nuevo giro político-económico con países de la región como Cuba y Brasil? Brevemente una respuesta para esta última interrogante y caemos en el tema de Guyana. Bueno, a mí me parece muy acertado algunos de los comentarios. Habría que precisar que este discurso de los imperios está en extinción. Yo creo que están quedando ya muy pocos países del planeta que hablan de imperios y todo este lenguaje de siglos pasados. ¿Qué están hablando en América Latina? Hagamos el recorrido por la gran mayoría o por todos los países de América Latina. Están hablando de diversidad de actores, están hablando de dialogar con China y con Estados Unidos, están hablando de relaciones recíprocas, están hablando de negociaciones. La Mercosur tiene años, pero está tratando de acelerar negociaciones con la Unión Europea. Casi todos los países de la región, incluyendo Nicaragua, han suscrito acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Okay. Imperios. ¿Qué es ese lenguaje? Son lenguajes anacrónicos que paralizan, que nos impiden aprovechar oportunidades, que nos mantienen en un lenguaje anacrónico y que no podemos crecer. Yo creo que eso es lo que hay que superar. Más allá de esto, profesor, y retomando un poco el tema de la política exterior y todo lo que tiene que ver con esto, ¿cuáles deberían ser entonces estos objetivos? ¿Cuál debería ser la línea que debe seguir Venezuela para un buen manejo de su política exterior, independientemente del escenario que se esté presentando en este momento? Bueno, yo creo que hay muchas aristas, pero en principio, yo creo que dentro de una de las cosas que tiene que hacer es sincerarse internamente, determinar realmente cuáles son los intereses de Estado, determinar cuáles son las necesidades que tiene Venezuela para poder entonces desarrollar conjuntamente con los sectores de la sociedad civil venezolana, bueno, una política exterior que nos ayude a nosotros, por ejemplo, a tener un mayor nivel de desarrollo, a tener mayores niveles de producción, a ser mucho más competitivos. Para eso tenemos la OMC, que quiero hacer un paréntesis. Venezuela, en la OMC se estaba negociando un acuerdo plurilateral en materia de servicios energéticos. La propuesta que se aceptó negociar fue la propuesta venezolana y la decisión final fue retirarse de esas negociaciones. Entonces perdimos un gran espacio de que hoy en día empresas venezolanas estuviesen exportando servicios energéticos, de apertura de servicios energéticos que estuviesen generando dólares, divisas para el gobierno venezolano, para nuestro país, y simplemente por un tema ideológico. Yo creo que lo que tenemos que hacer es sincerarnos y apartar el tema ideológico, como bien decía el profesor, el tema ese y el imperio. Bueno, pero pregúntese de la Cuba. Los cubanos están negociando con Estados Unidos. Los Estados Unidos ahorita, bueno, los vuelos están full, van a abrir franquicias de Estados Unidos en Cuba. Entonces, ¿cuál es el deber ser, en este caso, de la política exterior de un país, independientemente sea Venezuela o no? ¿Por qué esto es tan importante? Yo creo que las experiencias exitosas nos dicen que democracia es clave, que haya libertad en el debate, que haya participación exhaustiva, que hayan equipos formados. Los equipos formados obviamente van a promover inmediatamente la participación exhaustiva. ¿A qué me refiero? Si vamos a hablar de comercio, el acuerdo energético tan acertadamente mencionado por ti, si vamos a hablar del acuerdo energético, necesitamos hablar con la industria, no solo PDVSA, porque es sector servicios y aquí hay un importante desarrollo nacional. Hay que hablar con el mundo académico, hay que hablar con el mundo sindical. ¿Esto es lento, esto es complejo? Claro, por eso las negociaciones tardan años. Por eso a la Unión Europea construir un proyecto le cuesta tanto, porque va desde la base. ¿Ha sido contraproducente en este caso, quizás para nuestro país, el hecho de que el petróleo haya sido determinante, digamos, en esas negociaciones que se establecen en materia de política exterior? No, el error fue nuestro, no del petróleo. Mira Finlandia, país petrolero que ha logrado, gracias al petróleo, un enorme recurso económico que administra muy bien. El problema es que hemos perdido oportunidades y nos hemos ido al pasado. Y eso tiene que ver con recursos humanos y concepciones filosófico-ideológicas. ¿Hacia dónde debería entonces girar la mirada en términos de productividad, de exportación?
Bueno, yo creo que Venezuela definitivamente hoy, el escenario de hoy, hay que hacer, como bien decía el profesor Arellano, hay que hacer ahora una nueva revisión. La Venezuela de hoy no es la misma Venezuela de hace 5 años o la de hace 10 años. Venezuela hoy es mucho menos competitiva en un conjunto bueno, antes exportábamos carros a la comunidad andina, hoy en día no producimos ni siquiera carros para el mercado nacional. Yo creo que hace falta una sinceración, tenemos que sincerar lo que es el aparato productivo, tenemos que sincerar realmente lo que ecológicamente estamos haciendo. Tenemos un discurso ecológico, estamos diciendo que estamos contra el fracking, pero Venezuela es un país cuya economía está basada, sustentada y hoy en día más que nunca en una empresa que es sumamente contaminante como es la industria petrolera. Entonces yo creo que hay que acomodar las relaciones, tenemos que entender que Venezuela tiene que entender que puede tener grandes diferencias con muchos países, pero que las relaciones son fundamentales, que hay que tener muy buenas relaciones, no solamente con aquellos que piensan igual que yo, sino también con aquellos que piensan distinto a mí. ¿Por qué? Porque esa va a ser la única manera de poder entonces abarcar todas esas multiplicidades de temas que están haciendo vida hoy en el aparato internacional, en el contexto internacional. Hay multiplicidades de temas, hay interdependencia compleja, somos parte del Mercosur, pero el Mercosur además tiene un acuerdo de libre comercio con Israel, va a firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, somos parte del ALBA y entonces tenemos un negocio con Nicaragua, pero Nicaragua entonces tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En materia de relaciones diplomáticas, ¿qué experiencias han tenido quizás otros países de la región que han dado buenos resultados en materia de política exterior y que quizás pudieran tomarse en cuenta acá en nuestro país? Mira, una experiencia cada vez más exitosa en el mundo tiene que ver con la formación de sus recursos humanos. Las cancillerías tienen una tarea difícil en todos los países del planeta, por la complejidad de los temas, por la diversidad de actores que participan. Es muy usual ver conflictos entre las cancillerías y los ministerios de comercio, porque ambos quieren manejar la política, o con los bancos centrales, o con los ministerios de finanzas. Bueno, eso se resuelve con diálogo. La Cancillería, en la construcción de la política, es el director de la orquesta, que tiene por encima a los jefes de Estado. Pero tiene que coordinar, no solo entes públicos. Esa es otra debilidad en el modelo venezolano actual, que es que se nos olvidó la sociedad civil. Se nos olvidó la academia, se nos olvidó el sector empresarial, se nos olvidó el sector sindical y un largo etcétera. Eso implica mucho trabajo, por eso es tan importante una cancillería formada, una cancillería democrática, una cancillería que promueva la participación y el diálogo. En este sentido, en términos de las negociaciones también es fundamental. ¿Cómo debería manejarse eso en términos de política exterior en nuestro país? Bueno, yo creo que nuevamente Venezuela tiene que entonces hacer un análisis de cuáles son los verdaderos intereses de Estado. Venezuela tiene que buscar construir un consenso interno para entonces ver cómo a través de esa política exterior o generar una política exterior para entonces apalancar las necesidades que tenemos de desarrollo. Yo creo que es importante entender de que Venezuela necesita obligatoriamente, y hoy en día lo estamos viendo, y este gobierno lo está padeciendo, que más allá de un apoyo ideológico, necesitamos apoyos pragmáticos, necesitamos generar acuerdos que realmente repercutan en la economía de este país. Si seguimos así, bueno, lo que va a pasar es que, como bien decía el profesor Arellano, vamos a mantener un discurso que todos los países se están fastidiando. Es decir, todos los países van a decir, usted quiere intervencionismo en su país, ningún país te va a decir que sí. El tema no es el intervencionismo, los temas son otros, los temas son cómo nos desarrollamos más, el tema es cómo nos apalancamos. También, Igor, desde un punto de vista un poco quizás más general, ¿qué significa en términos de relaciones internacionales para un país el estar manejando quizás constantemente o teniendo un clima de tensión en lo que se refiere justamente a la interacción con otros estados? ¿Cómo lo ven los demás países del mundo? ¿Cómo pudiera esto repercutir en nuestra nación y sobre todo, cómo romper con eso? De eso vamos a hablar ya en el próximo segmento. Hacemos una nueva pausa, amigos, ya venimos. Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. En consecuencia, subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona. Desde el positivismo jurídico, solamente los países que suscriben los pactos internacionales de derechos humanos o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus protocolos como la Carta Internacional de Derechos Humanos están obligados jurídicamente a su cumplimiento.